Cuando el alma deja de ser una espectadora pasiva y empieza a leer su propia historia a través de los símbolos, los arquetipos dejan de ser mitos para volverse mapas. Bienvenidos y bienvenidas. Busquen un lugar para sentarse. No ahí donde la luz de la lámpara es clara y directa, sino acá, donde las sombras bailan sobre el tapiz y lo oculto se deja ver. Busquen también su bebida más sofisticada, un mate siempre puede servir, y prepárense para abandonar la zona de confort. Porque en este espacio, pensar mal es el primer paso para ver con claridad. Soy Roberta Márquez, psicóloga clínica, y hoy vamos a mirar entre las sombras de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, en esta segunda parte. En el episodio anterior recorrimos 3 ejes para leer esta obra desde la psicología analítica. Primero, planteamos que las historias activan arquetipos del inconsciente colectivo y retomamos a Carl Jung para pensar cómo los personajes funcionan a veces como personificaciones de procesos internos y a su vez leímos la novela de Cumbres Borrascosas, pero no como un romance, sino como este mapa psíquico. Al respecto analizamos a Heathcliff como una encarnación de la sombra, o sea, lo reprimido por la cultura, que regresa con violencia, y nos acompañamos o nos guiamos un poco con Sigmund Freud, con esta idea del malestar en la civilización, que nos permitió entender un poco cómo la renuncia pulsional no elimina el deseo, sino que lo desplaza. A esto le sumamos la dialéctica del reconocimiento de George William Friedrich Hegel para mostrar que su venganza, o sea, la venganza de Heathcliff, es un intento fallido de afirmarse como un sujeto. En la tercera parte nos centramos en la relación entre Catherine y Heathcliff, viéndola como una identificación proyectiva más que como una relación donde hay amor verdadero. Tomamos la noción de lo sublime de Edmund Burke y vimos por qué esa intensidad nos atrae tanto, no desde el lado de la armonía, sino desde el desborde. Y también advertimos que confundir intensidad con autenticidad suele llevar a la aniquilación del yo. Y cerramos con la siguiente pregunta. ¿Qué parte de nuestra vitalidad sacrificamos muchas veces para ser aceptados? Y desde ahí vamos a retomar hoy. Vamos a entrar en el punto en donde Catherine deja de confrontar la sombra y comienza a negociar con esa máscara que construyó para poder relacionarse socialmente desde ese lugar de lo aceptado. Acto número 4. La máscara y el apretadísimo corsé biopolítico. El cuerpo como moneda de intercambio. Cuando Catherine elige a Edgar Linton, lo que hace no es elegir a un hombre. Lo que elige a través de este hombre es una versión perfecta de sí misma. Se queda, de alguna forma, solamente con la máscara social, sacrificando y dejando completamente de lado lo que ella es. Esto con la necesidad o la función de encajar en lo que ella considera el mundo perfecto. El problema es que cuando dejamos que la máscara se nos pegue a la piel, nos terminamos asfixiando y dejamos de lado también lo que nos hace sentir vivos. ¿Pero podemos culparla? Desde una perspectiva histórica, lo que hace Catherine es el ejemplo perfecto de lo que Michel Foucault llamaba biopolítica, y en este caso, biopolítica muy asociado a lo que se consideraba correcto en la época victoriana. La biopolítica no es otra cosa que el poder social regulando los cuerpos vivos. Esto sucede al establecerse una relación de control y de opresión a través de las leyes, tanto religiosas como las leyes de los estados, volviéndose o causando que se vuelva política la manifestación de la carne. En la era victoriana, el cuerpo femenino era considerado un activo, o sea, una moneda de cambio en el mercado, ya sea del matrimonio, la herencia o la propiedad privada. Esto ocasiona que Catherine se autoperciba como una propiedad.
que debe ser transaccionada para poder salvar su estatus. De esta forma sacrifica su yo más instintivo, o sea, la conexión visceral que tiene, tanto con los páramos como con Heathcliff, que habíamos dicho que encarnaba lo desconocido, lo extranjero, lo salvaje, lo pulsional, lo lúdico, o sea, lo que corresponde más al juego, a lo no tan serio, la desobediencia y sobre todo la confrontación con lo impuesto socialmente. Todo esto lo sacrifica en este altar que busca la respetabilidad burguesa. Termina siendo una transacción en donde ella es, a la vez, mercancía y vendedora, producto de la internalización de los mandatos. Esta domesticación biopolítica requiere que, como mujer, Catherine mutile sus propios deseos para poder encajar en este contrato matrimonial. De esta forma, en esta transacción, deja de ser un sujeto para convertirse en meramente una función, una pieza en un sistema que lo que reproduce es riqueza y linaje. La persona que adopta termina no siendo solamente una máscara, sino que termina siendo un corsé mental que asfixia completamente su identidad real. Esto hace que entre en conflicto entre su naturaleza más salvaje y su nuevo rol como lady de la granja de los tordos. Y este dilema no es un dilema romántico entre una elección amorosa y otra, sino que lo que conlleva, justamente por todo lo que se ve implicado, es una fractura de su psiquis, o sea, de su psiquismo. Cuando una persona, y esto nos pasa a todos, cuando intentamos habitar un cuerpo que está regulado por las expectativas externas, lo más natural o lo que se siente más natural es destruirnos a nosotros mismos o lo que no nos gusta de nosotros mismos para poder de alguna forma obtener un equilibrio interno. Hasta que nos construimos en aquello que queremos ser, lo primero es la autocrítica y destruir lo que no nos gusta de nosotros mismos. Esto es un proceso que se da de forma automática y natural y no siempre, o para no decir en general, no es lo más adecuado y no tiene resultados favorables para el psiquismo. Al final, o sea, eventualmente nos termina pasando en algún momento de nuestra vida que no podemos vivir eternamente dentro de algo que nos oprime, ya sea un corsé, una máscara, ya sea de tela, de plástico o ideológico. Acto número 5. Escisión y ánimos negativo. El beso de la muerte del ego. Esta lección que hace Catherine nos recuerda que las decisiones que a veces tomamos para encajar en lo establecido no son gratuitas. El costo suele ser una escisión, o sea, una fractura en nuestra psiquis que termina arraigándose muy profundamente. En psicología, la escisión es un mecanismo de defensa donde la mente, incapaz de procesar la angustia de un conflicto interno, opta por fracturarse. Y no estoy hablando de doble personalidad. Lo que hace la psiquis es separar lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, para identificarse con uno de los dos lados, idealizar lo contrario, rechazar uno de esos lados, etc. En otras palabras, es la incapacidad del aparato psíquico para integrar los aspectos positivos y negativos de uno mismo o de los demás en una imagen unificada. Esta fragmentación que a veces sentimos internamente y otras veces las proyectamos en los demás, termina generando cierta interferencia en lo que es el proceso de individuación. Jung decía que la meta en la vida es integrar los opuestos para formar una personalidad total. Pero Catherine en este caso hace lo contrario. Se divide, o sea, divide en realidad entre su lealtad al deseo, o lo que ella es más infantilmente, y su necesidad de seguridad social o de estatus. Al romper ese
puente que existe entre una identidad y la otra, lo que detiene es el flujo de su energía vital. Se termina estancando. Y por eso es que aparece una figura muy oscura, a nivel inconsciente en su psiquis, que es el ánimus negativo. El ánimus es considerada la contraparte masculina en el inconsciente femenino. Es una figura que debería aportar racionalidad, empuje, estabilidad, pero cuando la psique se encuentra herida o escindida en este caso, el ánimus se vuelve un juez interno que puede ser feroz, manifestarse por ejemplo en voces de autocrítica, que a veces susurra con voz muy bajita que, como en este caso, la pasión, el amor físico que siente es vergonzoso y que la libertad no es posible, que es solamente una ilusión. El final o la culminación de Catherine como personaje en este libro marca el quiebre de una estructura psíquica que se encuentra agotada de tanto luchar entre estos dos espacios, entre estas dos energías, opciones que no logran integrarse. Su cuerpo se detiene cuando la psique se fragmenta completamente. En este caso, la interpretación junguiana al respecto es que este ánimus negativo consume toda su energía vital. Particularmente en la película, esta pareja hegemónicamente perfecta exhibe ese desgaste o esa lucha bajo el nombre de romance. Lo que yo observo en realidad son los restos de una identidad, o sea, la identidad de Catherine, que fracasó en su intento de integración. Acto número 6. El concepto de abyección, el deseo que desgarra las entrañas. Para entender un poco más profundamente este colapso, me gustaría invocar a Julia Kristeva, que siento que es una pieza clave del pensamiento francés contemporáneo que nos puede ayudar o guiar en este embrollo. Kristeva, psicoanalista, lingüista y filósofa, trabajó mucho con lo que nos da asco, lo que nos perturba, lo que queda por fuera de la ley. El nombre que le puso a esto es abyección, que es una reacción instintiva y a menudo violenta que, lejos de ser producida por algo simplemente feo, aparece frente a aquello que amenaza nuestras fronteras. Es ese momento en el que el sujeto pierde la distinción entre los límites de su yo y el mundo. Esta desintegración, esta inestabilidad, produce un rechazo absoluto a algo que no podemos ni aceptar ni terminar de expulsar completamente, pero que amenaza no solamente los límites de nuestra propia identidad, sino que también del orden de lo social. Lo que es abyecto para Catherine y para el mundo de los Linton es la simple presencia de Heathcliff en su vida. Él representa, como ya habíamos visto en el episodio anterior, el desperdicio de lo social, incluso aunque después de mucho tiempo vuelva como esta figura con mayor poder adquisitivo. Este desperdicio de lo social, esta otredad, es lo que la civilización intenta expulsar para mantenerse tanto funcional como limpia. El deseo de Catherine, al menos la parte del deseo que es más desestabilizante para ella como personaje, no es tanto el deseo hacia Heathcliff como pareja o deseo amoroso, sino que es el de incorporar, aunque sea en una figura externa, aquello que rechaza en su mundo interior. La insistencia de Catherine por retenerlo, la negativa de expulsar este desperdicio de lo social, es lo que termina de alguna forma fragmentando la homeostasis de este matrimonio burgués y esta estabilidad familiar. De esta forma, la sociedad victoriana, esa gran máquina de biopoder,
intenta expulsar este deseo como si fuera un cuerpo extraño o una enfermedad infecciosa. Pero lo abyecto siempre permanece en la periferia de la conciencia, ejerciendo una atracción magnética, obsesiva, frecuente y bastante fuerte. Catherine lo que encarna es esta lucha interior de expulsión de su propia naturaleza instintiva para poder ser aceptada por la sociedad. Esta tragedia, porque no es una novela romántica, nos muestra cómo los sistemas de domesticación exigen que alguna parte de nosotras mismas sea mutilada para poder garantizar el orden de lo social. Acto 7. El quiebre del espejo. Cuando Catherine dice yo soy Heathcliff, lo que escucho no es un arrebato romántico, sino un síntoma de una identidad que fue, de alguna forma, obligada a fragmentarse para poder sobrevivir. En esa habitación, en esa escena, no existen dos sujetos con deseos propios, sino una masa de trauma compartido que de alguna forma borró los límites del yo. Mi interpretación es que la razón por la cual eso sucede es porque se le negó a esta mujer su propia soberanía. Fusionarse con el otro, en este caso con Heathcliff, parece la única forma de existir. Este yo soy Heathcliff es una renuncia a la individualidad que genera a su vez una presión que el cuerpo de Catherine no puede sostener. La biología, de alguna forma, termina deteniéndose cuando su psique es forzada a dividirse entre lo que el sistema le exige y lo que el deseo y la necesidad psíquica le reclama. Y esta misma trampa se reproduce y la seguimos consumiendo hoy en las pantallas como si fuera un ideal romántico, principalmente porque como seres humanos proyectamos en estas parejas nuestra propia oscuridad y esa rabia que la civilización nos prohíbe expresar. La industria del entretenimiento aprovecha este impulso para vestir o engalanar de alguna forma el sacrificio femenino con rostros atractivos y una estética de diseño, convirtiendo el agotamiento vital en un producto de marketing que nos tienta con la idea de que el amor verdadero es aquel que nos destruye. A veces creemos que somos más evolucionadas porque ahora entendemos el trauma, pero de alguna forma siempre corremos el riesgo de estar consumiendo el mismo veneno de siempre, solo que con un filtro que vuelve más glamurosa nuestra propia opresión. Mi opinión es que esta obsesión con el romance destructivo revela una mente colectiva que se niega a la individuación, prefiriendo repetir el ciclo del dolor, siempre que sea estéticamente placentero, antes que hacer el trabajo difícil de integrar nuestra propia sombra. Nos quedamos en la superficie de la imagen porque profundizar significaría admitir que esa toxicidad es el espejo de nuestras propias dificultades para construir una autonomía que no dependa de las estructuras de poder que nos habitan. Y el sistema lo sabe, lo aprovecha y lo reproduce. Y esto no solamente se ve en Cumbres Borrascosas. Hoy esta idea regresa al cine con una fuerza renovada en historias como por ejemplo Nosferatu o Frankenstein, donde el monstruo representa todo aquello que hemos sido obligadas como mujeres a rechazar de nosotras mismas. El monstruo no nace malo, sino que es el resultado del rechazo sistemático, confirmando lo que Freud decía sobre que cualquier verdad que intentamos enterrar nunca muere, sino que espera bajo tierra, manteniendo la presión hasta que la superficie finalmente termina cediendo. Sin embargo, hay un cambio de paradigma en algunas narrativas actuales, porque durante siglos el deseo soberano y el control del propio cuerpo fueron los secretos mejor guardados en el sótano de la psique. Pero el cine
a veces, decide finalmente bajar a ese sótano para abrir las puertas. Hay personajes como Pearl, por ejemplo, que, aunque parecen ser villanas, son el resultado de una represión asfixiante donde la violencia es el único lenguaje posible para una autonomía que ya no soporta el deber ser impuesto por el patriarcado. Lo mismo sucede con la película Midsommar, donde el horror representa el ritual necesario para que la protagonista al final suelte el mandato de ser la novia contenida y empiece a habitar su propio dolor. Al quemar su vida interior, no es que pierda la razón, sino que recupera su lugar en el mundo, demostrando que, en estos casos, el cine deja de tratar lo monstruoso como una amenaza para mostrarlo como un acto de libertad radical. Ya no hay un grito de miedo ante la criatura, porque al mirarla a los ojos hay un reconocimiento de esa fuerza salvaje que nos fue arrebatada y que ahora reclamamos para que ninguna granja de los tordos pueda volver a encerrarnos jamás. Acto 8. ¿Qué es el female rage? Para entender este fenómeno del female rage, hay que apartarnos de una mirada que la considera simplemente una tendencia y empezar a ver cómo esto representa el retorno de lo reprimido. Durante siglos, la cultura construyó un ideal de feminidad basado en la contención, la dulzura, donde cualquier rastro de agresividad era castigado o diagnosticado como histeria. Esta esencia de la rabia femenina se considera de alguna forma una modalidad de ruptura de este pacto silencioso. Es este momento en el que la mujer deja de dirigir su frustración hacia adentro, hacia la depresión, hacia la enfermedad, etc., y la proyecta hacia afuera para señalar algún tipo de injusticia. No es simplemente un berrinche o una rabia asesina o una falla en la regulación emocional, sino que es una respuesta adaptativa y profundamente lógica ante la opresión sistemática de nuestros instintos primarios. De esta forma es como lo identifica Clarissa Pinkola Estés en el libro Mujeres que corren con los lobos, cuando se refiere al arquetipo de la mujer salvaje. Esta furia surge de una disonancia que todos conocemos. Nos educan para la empatía absoluta mientras el entorno ignora nuestras fronteras, creando una presión interna que la amabilidad muchas veces no puede sostener. El algoritmo de las redes sociales termina detectando una verdad psicológicamente profunda, y es que estamos hambrientas de ver la ruptura de ese rol de buena, porque de alguna forma ver a una mujer rompiendo cosas, gritando, nos devuelve la soberanía sobre nuestra propia rabia. Este arquetipo funciona de alguna forma como un representante de una salud instintiva, como una capacidad de establecer límites territoriales y como un sistema de alarma que suena cuando algo intenta invadir nuestra integridad. De alguna forma se convierte esa ferocidad en un combustible necesario para reclamar un espacio donde ya la mujer no pide permiso para existir. Acto 9. La soberanía final. Ya decía Jung que cuando a un sistema psíquico lo llevas al extremo de la saturación, finalmente termina transformándose en su opuesto. Por eso, cuando se fuerza a una psique a la pasividad absoluta durante generaciones, la energía acumulada no tiene más remedio que volcarse hacia una independencia soberana o hacia un estallido que funciona como un reset violento de una identidad que ya no encuentra el aire para poder respirar. Al aceptar de alguna forma la propia sombra y vincularse con los impulsos oscuros, la mujer rompe finalmente el contrato social de ser la proveedora eterna del consuelo. Al final la máscara se cae
y terminamos de alguna forma forzadas a reconocer lo siniestro que habita en lo cotidiano. Y quiero que terminemos con esta idea. Con la idea de que reconocer que tenemos esa parte oscura o esa rabia contenida no nos vuelve malas personas, sino que de alguna forma es el paso necesario para dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias y empezar a recuperar nuestra propia autoridad. Si nos desconectamos de nuestra capacidad de decir no, por ejemplo, o de poner límites, también nos desconectamos de nuestros deseos más genuinos. Ambas fuerzas terminan naciendo del mismo lugar, de esa necesidad humana de afirmar quiénes somos y qué lugar queremos ocupar en el mundo. Por eso, la invitación de este análisis no es que busquemos una perfección imposible ni que intentemos ser buenas y agradables todo el tiempo, sino una invitación a integrar muy amablemente todas nuestras partes para que esa energía que antes de alguna forma nos hacía daño se termine convirtiendo en la firmeza que necesitamos para poder construir una vida más auténtica. Es el desafío, ¿no?, de aprender a evitar nuestras propias contradicciones. Este desafío, en definitiva, es lo que nos va a permitir dejar de ser los personajes secundarios en las historias de los demás para poder convertirnos en las autoras de nuestra propia vida. Se trata de alguna forma de soltar esa máscara de aceptación ajena y animarnos un poco a escuchar lo que nuestras emociones nos están gritando. Aceptar nuestra realidad y aceptarnos enteras es la forma de caminar hacia un futuro donde de alguna forma nos lleguemos a sentir por fin personas completas. Y para construir esa autonomía, esa vida más auténtica, siempre vamos a tener que pagar un sacrificio. Ese sacrificio es soltar la máscara de la aceptación que usamos para los demás y de alguna forma aceptar todo lo que somos, incluso escuchando lo que el inconsciente nos grita a través de las emociones que tanto nos molestan. La rabia, el deseo prohibido, la envidia, el asco. La autenticidad no es armoniosa, no es cómoda y definitivamente no siempre es estética. Por eso, de alguna forma, lo que nos da el valor de habitar nuestras propias contradicciones sin fragmentando es aceptar que hay muchas proporciones de nuestra propia vitalidad que hemos cedido a cambio de que nos acepten. Y que hoy es momento de aceptarnos nosotras tal cual somos. Muchas gracias por escuchar. Podés seguirme en Instagram en psique.fibonacci. Haceme saber si te gustó más esta versión sin música de fondo o si preferís la versión con música de fondo. Nos encontramos la próxima.